primero, mostrarlo cómo lo resolvieron. Recording is on. Chicos, chicas. Bien. Nos estamos peleando todos acá. Sí, se están matando. Bueno, nombro yo 3 personas al azar. A ver, que activen el micrófono y expliquen a ver cómo lo resolvieron. A ver. Mauro, Mariel y Micaela. Vamos, a ver. Primer problema. Profe, yo no sé, pero ¿no era si una alquilación si el anillo estaba desactivado no se podía hacer? Sí, sí, Y eso es cierto. Pero bueno, planteen como si pudiera ocurrir. A lo que nos está preguntando acá es que, a ver, en este caso, ¿pueden obtenerse producto de orto y para? No, se van a obtener metas. Bueno, ¿plantearon el mecanismo completo? Yo no, pero lo puedo pensar. El Eso resto de los tiene que ver, compañeros. profe, con la estabilidad en el complejo sigma, lo que se forma. Claro. Como la carga positiva, si ¿Qué ese había que no hacer? para, queda adyacente al carbono que tiene densidad positiva, por lo tanto es muy inestable. Exactamente. Tal cual como dijo Janet. ¿Qué tenemos que plantear? Es el mecanismo completo. A ver, vamos. ¿Alguno de los compañeros, compañeras, ahí que le ayuden a Mariel? A Micaela, perdón. Planteamos el ataque. Y a ver, y que no sea ni que no sea ni Janet ni Judith. Bueno. Quiero escuchar al resto. No, sí, porque. La profe dijo que le ayudemos a la compañera. Bueno, pero ustedes no. Ustedes no ayuden. Para eso me ayudan. A ver el resto. Vamos. Chicos, vamos. Tuvieron media hora para plantear un mecanismo de reacción que los vimos en la clase pasada. No es nada nuevo esto. Ahí el doble enlace ataca al... Bien, pero lo pudieron resolver. A mí lo que me preocupa es que no lo resolvieron en papel. Yo lo puedo resolver en papel, profe, pero no lo puedo decir absolutamente. Pero mostré el papel, mostré la resolución y lo vamos Pero viendo. yo pensé que no se podía hacer, que era una trampa eso. Pero, a ver, ¿la idea lo puedo cuál hacer es? igual, ahora creo yo que lo hago en un rato, profe, pero A no lo ver, hice. la idea de este tipo de problemas, ¿cuál es la idea? Es que ustedes puedan plantear el mecanismo de reacción, ¿sí? No sirve para nada que lo discutamos oralmente si no podemos plantear el mecanismo completo, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, la idea es la siguiente. Tenemos el complejo. Forma entre el cloruro de aluminio, ahí, ahí. Sí, la pantalla, ¿no la ven? Sí, se ve. Nunca la dejé de compartir, ¿eh? ¿Se acuerdan que se formaba el complejo? Ahí. ¿Y cómo ocurre el ataque? Puede ocurrir ahí y ahí, o puede ocurrir por el doble enlace aquí abajo. Acá. Carbono. Profe, ¿por qué en el libro pone ataque electrofílico si no ataca el electrófilo al anillo? Porque en realidad, a ver,
porque es por convención. En realidad siempre el ataque es del nucleófilo al electrófilo, pero va a aparecer ataque electrofílico porque como el sustrato es el nucleófilo y el reactivo es el electrófilo, se asume, para la CEA se hable de ataque electrofílico. Ah, Pero en realidad, a ver, siempre es de nucleófilo a electrófilo. ¿Sí? Pero coloquialmente para las reacciones electrofílicas se habla de ataque del electrófilo. ¿Sí? Que no es correcto teniendo en cuenta cómo es lo que ocurre en un mecanismo polar, al menos en lo que describimos a partir de las flechas curvas. ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a formar? Se tienen que formar entonces 3 intermediarios. Tenemos que plantear esos 3, aunque no se puedan formar en este caso, o se forman y son muy inestables porque este anillo va a estar desactivado. Bueno, en determinadas condiciones de reacción puede ser que se den. Lo que vamos a tener que es la formación de un enlace simple, enlace carbono-hidrógeno y el enlace carbono-etilo, ¿no? Voy a tener esto. ¿Están de acuerdo? Esto es uno de los que voy a tener. Ahí. Y luego, ¿qué intermediarios más voy a poder tener? Voy a tener lo mismo, pero aquí, en meta, el doble enlace acá, y los enlaces simples, ahora lo voy a copiar, espera un cachito, y acá, y la otra va a ser el ataque en para, del metilo, ¿no? Me va a quedar el metilo conectado en para, junto con el hidrógeno en para. Esperen que estoy dibujando esto para poder, ahora sí, mostrar el complejo sigma, que le falta en todos los casos que este carbono se rehibride sp3, este carbono queda como sp2 con la carga positiva, acá queda la carga positiva en esta posición, y aquí queda en esta posición. De vuelta, no vamos a dibujar todas las estructuras resonantes, pero la carga positiva, ¿en qué posiciones va a quedar? Vamos a dibujar el intermediario de arriba. Este de acá. La carga positiva va a quedar en esta posición y en esta posición. ¿Lo ven? En esta posición y en esta posición. Si dibujo todos los intermediarios, van a ver que las cargas positivas quedan en los carbonos intercalados. ¿Sí? Tienen que dibujar las estructuras resonantes ustedes. Pero acá lo importante de todo esto, ¿qué es? ¿En qué casos vamos a tener la estructura de resonancia más inestable? ¿El carbono o el carboxilo? ¿Qué densidad de carga tiene? ¿Positiva o negativa? Positiva el carboxilo. El carboxilo tiene una densidad de carga positiva. Y Por sí, lo tanto, la carga positiva queda ahí, va a quedar muy inestable. cuando la carga positiva queda adyacente, el carbocatión queda adyacente a la densidad de carga positiva del carbocatión, del grupo carboxilo, esa estructura resonante va a ser particularmente más estable. De todos los intermediarios, ¿cuál es el más estable? ¿Qué complejo sigma es más estable? El que se obtiene por el producto en orto, en meta o en para. En meta. En meta. Este va a ser el intermediario más estable. Por lo tanto, el producto mayoritario, luego de la pérdida de un protón, cuando esto pierde un protón, en las condiciones adecuadas, tal vez con muy bajo rendimiento, debido a que justamente estos compuestos, estos anillos que están muy desactivados no suelen reaccionar, se va a obtener un producto mayoritario, tal vez con bajo rendimiento, que va a ser el meta sustituido. ¿Sí? Y este va a ser el producto que dijimos
mayoritario. Por lo tanto, es incorrecto el mecanismo de reacción planteado. A ver, perdón, los productos que se plantean en la reacción son los otros dos. El grupo carboxilo es un metadirector, por lo tanto, en caso de que ocurra la reacción de sustitución electrofílica aromática, se va a obtener mayoritariamente el producto meta, o va a haber o prácticamente no va a haber reacción, debido a que el anillo aromático está muy desactivado para la C. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hacer el mecanismo de la reacción que sigue. Acá se plantea que se obtiene un fenol. ¿Qué es lo que se obtiene en la SNA? Tenemos el flúor. Se sustituye el halógeno por el oxidrilo. Y tenemos el nitro. Ahí. Carga positiva sobre el nitrógeno, carga negativa sobre este átomo de oxígeno. Y esto reacciona con un grupo oxidrilo. ¿Cómo ocurre el ataque en la SNA? El oxidrilo va a atacar ¿a quién? Al carbono que está conectado al átomo de flúor. Se va a romper el enlace doble y se va a formar un carbanión. Esos son los movimientos de electrones. Esto es lo que ocurre en la SNA cuando el grupo saliente no es un diazonio. Si es una sal de diazonio, se forma un carbocatión. ¿Sí? Si no, ocurre esto que les estoy mostrando acá. ¿Qué es lo que se va a formar como intermediario de la reacción? Vamos a tratar de dibujarlo. Se va a formar un complejo sigma. En este caso va a tener naturaleza aniónica. ¿Sí? Que en vez de ser un catión, va a ser un anión. ¿Por qué? Porque voy a tener el aporte de los dos pares de electrones libres del oxígeno, el carbono que estoy señalando acá en posición orto respecto al flúor, va a quedar con una carga neta negativa y se va a formar un anión doblemente alílico. ¿Estamos? Yo puedo dibujar cómo esa carga negativa se distribuye por resonancia en todos los átomos de carbono, pero lo interesante acá es analizar el efecto del sustituyente, el grupo atractor de electrones. El grupo nitro, ¿qué hace? Atrae electrones por efecto inductivo, ¿ven? Y mientras en las estructuras resonantes que puedo dibujar en el anillo, la carga negativa se dispersa en átomos de carbono, en esta estructura adicional que voy a dibujar ahora, que no la tengo cuando no hay grupos nitros o grupos atractores de electrones, lo que vemos que es, a ver, miren, ¿qué va a terminar pasando acá? Acá se rompe, a ver, vamos a agrandar un poquito, la carga negativa termina en el átomo de oxígeno, se forma un enlace simple y se forman un enlace simple, se forma un enlace doble y se forma un enlace doble. ¿Sí? Ese es el complejo sigma que se estabiliza por resonancia, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque ahora tiene la carga negativa, en vez de estar sobre átomos de carbono, se estabiliza en un átomo de oxígeno, ¿lo ven? ¿Cómo termina el mecanismo de la reacción? ¿Cómo sigue? Se rompe, se vuelve a formar el doble enlace carbono-carbono, por el movimiento de electrones en la flecha roja, se va el flúor con su par de electrones como grupo saliente, en este caso la reacción incluso con flúor ocurre, a pesar de que el fluoruro es más grupo saliente, ¿se acuerdan? Los fluoruros no solían reaccionar, los fluoruros de alquilo. Los de arilo en estas condiciones reaccionan, ¿sí? ¿Y qué se termina formando? ¿Qué se forma? A ver, se rompe la unión flúor-carbono, se forma anión fluoruro, se forma nuevamente un doble enlace y se obtiene como producto el fenol. Más anión fluoruro. ¿Se entendió?
Acá es importante que dibujemos las estructuras resonantes para mostrar que ahora la carga negativa se distribuye entre ¿cuántos átomos? ¿Cuántos átomos soportan la carga negativa? La carga negativa puede estar sobre el átomo de oxígeno, como la muestro acá, sobre este átomo de carbono, el ipso respecto al nitro, y sobre esta posición. ¿Ven? Se distribuyen en total en 3 átomos de carbono y un átomo de oxígeno. De todas las estructuras resonantes con carga negativa sobre los átomos de carbono y sobre el átomo de oxígeno, la que tiene la estructura negativa, la estructura resonante con la carga negativa sobre el átomo de oxígeno es la más estable. Esto es lo que deberían todas haber desarrollado. ¿Todos llegaron a un mecanismo más o menos parecido a esto? ¿Ninguno? Sí, la estructura resonante, sí. ¿Las pudieron plantear? ¿Sí? Janet, Judith, sí. ¿El resto? Acá en este caso lo que me costó más es por ahí la justificación de Bien, que no. acá recuerden que cuando tengo un nucleófilo va a atacar al carbono conectado al potencial grupo saliente, es decir, al átomo que pueda transformarse en un buen grupo saliente, ya sea porque se transforma en nitrógeno molecular, en el caso de la sal de amonio, o, o un halógeno en general, es cloro, flúor, bromo, yodo. ¿Sí? ¿Estamos? Y necesitamos grupos atractores de electrones en posición orto y para respecto a ese grupo saliente. ¿Estamos? ¿Sí? Chicos, ¿resto? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Profe, Sí. ¿no podemos discutir un poco el 24? Bueno, a ver, ahí lo vemos. El de las anilinas. Sí. Ahí vamos. Esperá. Problema, pues. Veamos un poco de reacciones y después vamos a ese. Sí, sí. Vamos al 20 primero y después vemos algo de basicidad. Bien. Vamos a hacer este mecanismo y después vamos a hacer el que dijo Antonella, que está bueno, para analizar algunas cositas. Bien, tengo este compuesto. Dice carbono 6, hidrógeno 5, cloro. Dice, escribe las estructuras de los principales productos de la siguiente secuencia de reacciones. Bien, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es carbono 6, hidrógeno 5, cloro? Clorobenceno. 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 Yo no voy escribiendo lo que está arriba de las flechas. Quiero que me digan ustedes cuál es el producto. ¿Cuál es A? ¿Qué está ocurriendo? Hay una... Sulfonación en posición para hasta el grupo. Bien, tenemos una sulfonación. El cloro dirige en orto y en para, pero como el electrófilo es muy voluminoso, solamente ocurre la reacción en posición para. ¿Sí? ¿Cómo sigue la reacción? Una nitración. Ocurre una nitración. ¿En qué posición? ¿Quién dirige la reacción? ¿El cloro o el sulfonilo? El cloro. ¿Están todos de acuerdo? Chicos. El que está menos desactivado es el que dirige, ¿no? De los dos grupos, que son los dos son desactivantes, el menos desactivante es el que dirige la reacción. ¿Por qué? Porque va a ser el que puede estabilizar mejor el intermediario sigma. Por ejemplo, el cloro puede ceder electrones por efecto mesomérico y estabilizar al complejo sigma. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿en qué posición va a ocurrir la nitración?
En posición orto. En orto respecto al cloro. ¿Sí? Ahí. Bien. Después se hace una reacción con amoníaco. Eso es una. Una SNA. Sí. ¿Y qué se forma? ¿Qué es lo que se... Una sustitución de los núcleos. A ver. ¿De quién? Amoníaco. NH3 en nucleófilo moderado. ¿Dónde va a parar? El lugar del cloro, bien. Y además es una base, por lo tanto, si yo tengo un ácido sulfónico, ahí va a haber dos cosas, ¿eh? Ojo al piojo, ¿eh? ¿Qué más pasa ahí? Acá hay una sustitución con un grupo amino. ¿Y acá qué se forma? Se forma un sulfonato de amonio. Lo que va a quedar es la base conjugada del ácido sulfónico. Recuerden que las aminas son bases. El amoníaco es una base, perdón. Entonces al ácido sulfónico, que es un ácido fuerte, el amoníaco le va a sacar su protón. Después dice ácido sulfúrico acuoso. ¿Qué le va a pasar ahí? ¿Qué ocurre con...? Va a ocurrir la desulfonación, se desulfona. ¿Y qué más pasa? ¿Qué pasa en medio ácido con las aminas? ¿Qué le pasa a la nitroanilina? ¿Se desprotona? Protona. Se protona. Estamos en medio ácido, estamos con ácido sulfúrico. Y luego con la base, ¿qué le va a pasar? Ahí sí Ahora, se desprotona. ahora sí se desprotona, bien. Ahí después tengo que utilizar una base. ¿Vieron que yo les había dicho antes? Lo mismo pasa con la reducción. Si pongo zinc en ácido clorhídrico, se forma la amina protonada, o sea, el ion amonio. Luego, con agregado de la base, se obtiene la amina. ¿Se entiende? ¿Sí? Y fíjense que esto que es una estrategia para qué? Para obtener selectivamente la sustitución en posición orto, bloqueando la posición barat. La posición para. La posición para con un grupo sulfonilo. ¿Sí? ¿Estamos? Acabo de mandarme el furcio. La posición mala. Está siendo Bien. grabado, profe. Está siendo grabado. ¿Estamos bien ahí? Yo no estoy bien, pero ¿estamos bien ahí? ¿Están todos vivos ahí? Es un Sí, quilombo, profe. profe, esto. Más o menos, profe. A mí me quedó la duda cuando explicó cuál de los dos era el que dirigía, el cloro o el... Bien, volvamos acá. ¿Dónde estás? Acá, esto de acá. ¿Ahí, Alejandra? Sí, ahí. Sí, Bien. ahí. A ver, ¿cuál de los dos va a ser el que dirija? Recuerden que el que dirige, ¿cuál va a ser? Si tengo dos activantes, el activante más fuerte. Si tengo un activante y un desactivante, el que activa. Pero si tengo dos desactivantes, el que desactive menos va a ser el que dirija. ¿Por qué? Porque va a ser el que desestabilice menos al complejo sigma. Entonces, ¿quién es el desactivante más fuerte? ¿El sulfonilo o el cloro? El más fuerte, el sulfonilo. El sulfonilo. Por lo tanto, ¿quién dirige? Ah, el cloro, entonces. El cloro. Igualmente, mirá en este caso. ¿El cloro en qué dirige? En orto y en para. La posición para ya está tapada por el sulfonilo. Y el Claro, sulfonilo es un desactivante. ¿En qué dirige? En meta. O claro, sea por que eso no, no hay otra posición en la que pueda ocurrir la reacción. claro, por eso no me quedó claro cuál de los dos dirigía, porque cualquiera de los dos quedaba esa posición. Sí, igualmente, en este caso no hay problema. El problema es que si tuviera al sulfonilo en posición meta,
acá, ¿se entiende? Ahí, ¿quién dirigiría? El cloro. Sí, el tema sería este. Esto lo analizamos. ¿Te acordás que lo analizamos la clase pasada? Si yo tengo si tuviera este compuesto, ahí. Ahí. ¿El cloro en qué dirige? En orto y en para, respecto al cloro. ¿El sulfonilo en qué dirige? En meta. Acá. ¿Sí? Bueno, ahí. ¿Sí? Ahí dirige el grupo sulfonilo. Ahora, de los dos sustituyentes, ¿quién va a dirigir la reacción? El cloro. ¿Por qué? Porque el sulfonilo, miren la estructura. Siempre tenemos que ir al fundamento químico de la cosa acá. Ahí. Yo acá tengo el azufre. El azufre está conectado a dos átomos de oxígeno por el enlace doble y a un átomo de oxígeno por el enlace simple, formando el grupo oxidrilo del ácido que va a tener características ácidas. Ahí. Ahí. Ese oxígeno que tiene, el azufre, ¿qué densidad de carga tiene? ¿Positiva o negativa? Positivo. Positiva, está conectado a dos oxígenos que son más electronegativos que el átomo de azufre. Por lo tanto, ese oxígeno tiene una densidad de carga neta positiva. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, entre el cloro, que puede ceder pares de electrones por efecto mesomérico, a pesar de ser un atractor de electrones por efecto inductivo, y entre el grupo sulfonilo, que puede atraer electrones tanto por efecto mesomérico como por efecto inductivo, ¿cuál va a ser el desactivante más fuerte? O dicho de otra manera, cuando se forme el complejo sigma, ¿quién va a poder estabilizarlo más, el cloro o el sulfonilo? ¿El sulfonilo, profe? El No. sulfonilo. Ah, Justamente, el sulfonilo. Justamente porque el sulfonilo va a desestabilizar el complejo sigma porque va a sacar electrones del anillo. ¿Sí? Mientras que el cloro lo va a estabilizar al complejo sigma, porque le puede ceder electrones por efecto mesomérico. ¿Estamos? Entonces, el que dirige, ¿quién va a ser? El cloro, y por lo tanto, la reacción, ¿en qué posición va a ocurrir? En posición ortipara, salvo en esta posición de acá. En esta posición no ocurre, ¿por qué? Porque está entre el grupo cloro y el sulfonilo. Ahí en esa posición no ocurre la reacción. Va a ocurrir mayoritariamente acá y acá. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, de nada. Bien. Vamos ahora entonces a lo que había preguntado anteriormente Antonella. Vamos al problema 24, me has dicho, ¿no, Anto? porfa. Bien. Porfa. Vamos acá. ¿Qué tenemos? ¿Cómo es la anilina? La anilina, tengo esta estructura. Y tenemos la para-cianoanilina. Para-cianoanilina. Bien. ¿Cuál es la hibridación del nitrógeno
del grupo amino? SP3, profe. Según lo que ustedes vieron en la clase, SP3, ¿no? Bien. Entonces, si es SP3, los electrones no se pueden deslocalizar por resonancia. ¿Cómo explicamos que los electrones, que la anilina, por ejemplo, esté activada para la CEA, si no cede electrones por efecto mesomérico? ¿Cómo lo explicaron en la clase? Tenía que ver con la basicidad, profe. No, ahora estamos analizando basicidad, pero pensemos antes, lo que estoy hablando, lo que yo estaba hablando antes, lo que me refería antes, era a por qué la anilina reaccionaba como un compuesto, reaccionaba más rápido que el benceno. ¿Qué pudimos plantear en todos los casos? Claro, porque era un efecto dador, por efecto mesomérico. Ay, me perdí. ¿Hay un efecto o no? El Sí, par de profe. electrones libres que tiene la anilina participaría en... No, Y entonces, ¿en qué participan? en la resonancia. Entonces, ¿qué asumimos? Es SP2. Bien, ahí tenemos un inconveniente, ¿no? Porque ustedes en la clase vieron que era SP3, pero Profe, decimos que el anillo está activado cuando tenemos un grupo dador de electrones. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Qué le pasaba al nitrógeno? ¿Se acuerdan? Con los pares de electrones libres. que lo cede fácilmente. Sí, sí, pero con la hibridación del nitrógeno, ¿qué ocurría? A ver, esperen un momentito, sí, ahí vengo. Bueno. Espérenme un momentito. Ahí vengo, disculpen.
Hola, ahí vamos, chicos. Sí, Sí, profe. que se podría rehibridar, profe, a SP2. Ahí va. Ay, me ¿Se acordé. acuerdan? ¿Se acuerdan? Que ese nitrógeno es SP3, pero en realidad ese nitrógeno oscila entre las dos hibridaciones, SP2 y SP3. ¿Sí? Entonces, eso hace que pueda participar de la resonancia. ¿Sí? Y de hecho, si no ocurriera eso, si no hubiera un solapamiento de orbitales que permitieran deslocalizar el par de electrones, no podríamos explicar por qué la anilina está activada para la CEA. ¿Se entiende eso? Porque si no, el único efecto que tendríamos sería el efecto inductivo atractor. Y el anillo tendría que estar desactivado, reaccionar más lento que el benceno si solo atrae electrones por efecto mesomérico. Ahora, lo que vemos es que efectivamente, en realidad, lo que está ocurriendo es que hay una capacidad de esos compuestos digamos, de ceder electrones al anillo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender la basicidad? Va a depender de la disponibilidad del par de electrones. ¿Sí? Y cuando me refiero a la disponibilidad del par de electrones, va a tener que ver con si esos electrones pueden participar o no de una resonancia. ¿Sí? Claro, pues en este caso estaría en orbital P, ¿no, profe? Si hacemos el diagrama. Sí, sí, podríamos considerar que en este caso, para poder explicar, para poder dibujar estructura resonante, tendríamos que asumir que ese nitrógeno va a estar en orbital P. Más allá de eso, para no meternos en el quilombo del nitrógeno, porque encima ustedes en la clase les dicen esto de que el nitrógeno es sp3, pero después cómo explicamos que el anillo está activado. A lo que voy es esto, tenemos que jugarnos con alguna hipótesis. Porque si decimos que el nitrógeno es sp3, no podemos decir después que entra en resonancia. Con el efecto Porque de los sustituyentes, ¿se puede analizar o no? Sí, podemos analizar los sustituyentes, claramente, pero ¿cómo analizamos el sustituyente? Hay dos cosas que se pueden hacer. O analizamos la base conjugada directa, el ácido conjugado directamente, o analizamos la disponibilidad de los pares de electrones. Entonces, si analizamos la disponibilidad de los pares de electrones, ¿qué tenemos que hacer? Dibujar las estructuras resonantes y mostrar qué pasa con los pares de electrones libres sobre el nitrógeno. ¿Se entiende? Dibujar todas las estructuras resonantes y mostrar qué pasa con los pares de electrones libres sobre el nitrógeno de la mina. Es decir, o analizo los pares de electrones libres de la mina o analizo la estabilidad del ácido conjugado, que son dos cosas diferentes. ¿Se entendió lo que acabo de decir? O analizo los pares de electrones libres de la mina o la estabilidad del ácido conjugado. ¿Sí? Entonces, una manera es la siguiente. Dibujo acá el doble enlace, las estructuras resonantes que muestran que estos átomos, los electrones entran en resonancia en el anillo, asumimos que transitoriamente ese nitrógeno adquiere una hibridación sp2 para que esto pueda ocurrir, y si eso pasa, vamos a poder dibujar estas estructuras resonantes, esta estructura resonante que estoy dibujando acá, ¿no? Luego, ¿qué voy a poder dibujar? ¿Cuántas estructuras más? Un montón, ¿no? La carga negativa está acá, la carga negativa esta viene para acá, o sea que puedo dibujar una estructura más. Yo les voy a mostrar dos maneras de poder explicar el fenómeno. ¿Qué vamos a obtener acá? Esto para que vean que es algo que no es de química orgánica específicamente, es algo que ustedes, algunas pistas deberían haber visto con más profundidad en química 2. Y podemos dibujar además una estructura de resonancia adicional en la cual mostramos que la carga negativa corresponde al par de electrones libres del nitrógeno, se deslocaliza en el anillo en las posiciones ortopara. ¿Sí? En esta posición ahí, doble. Y finalmente, ¿qué puedo dibujar? Un último movimiento de electrones
ahí. Y ahí estaría en presencia de, obtengo nuevamente el anillo, pero, ¿qué obtengo? La estructura de que culé, ¿sí? Ahí, con los dobles enlaces alternados. ¿Lo ven? ¿Se ve o no se ve? ¿Chicos? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, el par de electrones del nitrógeno se deslocalizan por resonancia en el anillo. Eso explica, por ejemplo, por qué las aminas alifáticas son más básicas que las aromáticas. ¿Por qué? Porque las aromáticas, al tener los pares de electrones menos disponibles porque se deslocalizan por resonancia en el anillo aromático, están menos disponibles para hacer cedidas. Recuerden que la basicidad, ¿cómo la podemos pensar? La basicidad implica que una base reaccione con un ácido, una especie rica en protones, para formar el ácido conjugado de la base más la base conjugada del ácido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto es química 2, en todo su esplendor. Ácido Bronsted, esta es la definición de ácido y base de Bronsted y Lowry. ¿Sí? Si usamos la acepción de Lewis, la definición de Lewis, una base que es cualquier especie capaz de ceder un par de protones. Entonces, para que el equilibrio químico esté más desplazado hacia la formación de productos, y si comparo dos bases, ¿de qué va a depender que el proceso esté desplazado hacia la formación de productos? De la estabilidad de la base conjugada, del ácido conjugado de la base, es decir, del ion amonio. Si lo analizamos desde el punto de vista de Bronsted y Lowry. Si lo analizamos desde el punto de vista de la basicidad de Lewis, podemos analizar qué ocurre con el par de electrones libres, es decir, si los pares de electrones se deslocalizan o no por resonancia en el anillo. ¿Estamos? ¿Estamos? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces vamos a comparar dos bases, una base 1 y una base 2. La segunda base, ¿cuál es? La que en posición para tiene el ¿qué? Un ciano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo lo único que voy a hacer ahora, lo mismo, pero de vuelta. En posición para, vamos a agregar el grupo ciano. Ahí, 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 ahí. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta acá es todo lo mismo que vimos hasta ahora, ¿no? Es todo lo mismo. ¿Qué particularidad tenemos cuando tenemos la carga negativa en para? ¿Qué efecto puede ejercer el grupo ciano sobre esa carga negativa? Desactivante. No estamos hablando, chicos, estamos hablando de basicidad, por favor, no de la CEA. Basicidad. Olvídense, desactivante, activante solo para la CEA. Estamos El hablando de carbono a basicidad, veces tiene densidad positiva. Y además, ¿qué más tiene? Tiene un triple enlace con nitrógeno. ¿Y entonces? Y ahí va a resonar. Ah, ¿y entonces? ¿Qué puedo dibujar? Una flechita para arriba. No, A nitrógeno. no. Pero una flechita para arriba, ¿qué implicaría? Que el nitrógeno, llevar los electrones hasta este carbono que ya tiene el orbital completo. Ah, sí, no. Están re perdidos. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Pero a ver, ¿qué podemos hacer? No, estaba mirando la otra. La otra, sí, se está mandando con las flechas. La carga negativa puede bajar para acá. Sí. Los electrones pueden La otra terminar en parte. nitrógeno, para el otro lado. Es como un nitro, es como un carbonilo, es como el sulfonilo. Acá esperen que dibujo. Un cachito, sólido. Bueno, para un cachito que voy a dibujar. Puedo dibujar ahí. Una estructura de resonancia adicional donde muestro que el efecto. ¿Cuál es el efecto del grupo ciano?
No me digan activante, desactivante, pues los mato. A ver. Judith se ríe. Yo no me río, Judith. Hoy estoy medio modo payaso mala onda. A ver, ahí. ¿Qué se forma acá? Doble enlace carbono-carbono, doble enlace nitrógeno-nitrógeno. ¿Lo ven? Hay una estructura resonante que, a diferencia de las anteriores, deslocalizan la carga negativa en vez de carbono sobre un nitrógeno. Esta estructura de resonancia, ¿cómo es respecto de las anteriores? ¿Más estable o menos estable? Más estable. Bien. La base de arriba, la anilina, ¿puede formar esa estructura de resonancia adicional? No. Bien. Entonces, la anilina deslocaliza los electrones en el anillo, pero en 3 carbonos. Mientras que la paracianoanilina deslocaliza la carga negativa en 3 átomos de carbono y además el grupo de nitrógeno y el grupo ciano, porque el ciano está actuando como un grupo ¿qué? Atractor de electrones. Atractor de electrones por efecto sigma atractor y pi atractor, los dos efectos, por efecto mesomérico y por efecto inductivo. Por lo tanto, si tengo un grupo que atrae electrones, el par de electrones del nitrógeno van a estar más disponibles o menos disponibles para ser cedidos en presencia de un ácido. Menos disponible. ¿Cuándo? ¿Cuando tengo el ciano o cuando no tengo el ciano? Cuando está el ciano. Cuando esté el grupo ciano, como el par de electrones del nitrógeno se deslocalizan en el grupo ciano, que atrae electrones, chupa electrones del anillo, van a estar menos disponibles para ser cedidos. Por lo tanto, la anilina es más básica o menos básica que la paraciananilina. Es más básica. La anilina es más básica, ¿se entendió? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, cuando yo tenga un grupo que sea atractor de electrones, además de la anilina, ¿Qué va a hacer? lo que va a hacer es quitar la basicidad de ese anillo. Va a reducir la basicidad de ese compuesto. Ok. Sí. Porque va a reducir la disponibilidad del par de electrones. ¿Sí? Esta es una manera de analizarlo. ¿Qué otra manera podemos analizarlo? Hay otra manera de analizar. Podemos analizar lo siguiente. Miren. Lo voy a... Esperen que quiero ver cuál me puedo robar. Acá. Ahí nos casamos con este, profe, ya está bien ahí. ¿Cómo? No, pero para que vean que podemos analizar. ¿Se acuerdan que esto es una reacción ácido-base? Acá hay una reacción ácido-base. Por lo tanto, yo puedo analizar la estabilidad del ácido, de la base o del ácido conjugado, del catión. Yo puedo analizar qué ocurre con el catión. Con el catión tenemos la ventaja de que ya sabemos que la hibridación, ¿cuál va a ser? Pierde el par de electrones libres. Por lo tanto, SGP2. pierde el par de electrones libres. ¿Cuántas uniones sigma está formando el nitrógeno? 4. Por lo tanto, ¿qué hibridación tiene? SP3. CP3. ¿Sí? Pregunta. Si tengo un grupo ciano, en el fenilamonio, el ciano, yo voy a dibujar solamente la estructura resonante que a mí me interesa dibujar. Pero fíjense que ya no va a poder sacar anillos de acá. Acá, ¿de dónde puedo sacar electrones? Solamente voy a poder sacar electrones. Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer este movimiento de electrones. Este par de electrones, a ver, lo voy a dibujar al revés. Este par de electrones viene para acá. Este par de electrones viene para acá. A ver, al revés. Este par de electrones viene para acá. Entonces yo voy a tener esta estructura resonante. ¿Se dan cuenta de lo que quiero hacer? No. Ahí. ¿Qué me va a quedar? Este enlace me sigue siendo simple. Porque este grupo amonio no lo puedo tocar porque ese nitrógeno es sp3.
Seguro, acá no hay cambio de hibridación ni nada que se descante. Pero pregunta, ¿qué voy a hacer con el par de electrones del doble enlace? Lo voy a terminar transformando en esto. Voy acá a transformarlo en un doble enlace. Esto también lo transformo en un doble enlace. Ahí. ¿Y qué me falta acá dibujar? Una carga positiva. ¿Lo ven? Pregunta. Pero eso sería re inestable, ¿o no, profe? Y bueno, entonces, ¿qué cation será más estable? ¿El cation del grupo ciano que tiene el ciano o el cation que no tiene el ciano? El que no tiene el ciano. El que no tiene el ciano. Por lo tanto, si la base conjugada es menos estable, ¿para dónde va a estar desplazado el equilibrio químico? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. Para la izquierda. Entonces, si se desplaza menos si está más desplazado para la izquierda, significa que la base se protonó o se protonó. No. Si no se protonó, ¿es menos básico o más básico? Ahí los mareé, ¿eh? Sí. Vieron que lo puedo analizar de las dos maneras y llego a la misma conclusión. A ver, vuelta. Si la basicidad de un compuesto la puedo analizar por la disponibilidad del par de electrones, como hicimos antes, o analizando la estabilidad de la base conjugada. Si yo tengo un grupo atractor de electrones, puedo demostrar mediante estructuras resonantes que ese grupo desestabiliza el cation. En este caso, porque puedo generar una estructura resonante donde hay cargas positivas adyacentes. Y ahí, al mostrar esa repulsión de carga, ¿qué muestro? Que el efecto de este grupo, ¿cuál es? De alguna manera, desestabilizar a ese cation. Si el cation es menos estable, el equilibrio químico se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la formación de la base. Por lo tanto, la base es más débil. Es decir, que aquellos grupos que desestabilicen el ácido conjugado de la base van a reducir la basicidad de ese compuesto, de la base de partida. ¿Se entiende? Ojo, porque estoy hablando de especies químicas diferentes. Si el grupo desestabiliza el ácido conjugado, la base va a ser menos estable, porque el equilibrio químico va a estar desplazado hacia la izquierda. En cambio, si la base conjugada no es desestabilizada por ese grupo, el equilibrio químico va a apuntar hacia la derecha, hacia la formación del cation. Por lo tanto, la base va a ser más fuerte. ¿Se entiende? ¿Puede repetir, profe? Pucha. A ver, de vuelta. Sí. Si la base Estoy conjugada, escribiendo, profe. si el ácido conjugado es más estable, el equilibrio químico ¿para dónde se desplaza? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la derecha. Para la derecha. Entonces, la base va a reaccionar más. Si reacciona más, es una base más fuerte. Por lo tanto, cuanto más estable es el ácido conjugado de la base, más fuerte es la base. Entonces, ¿quiénes desestabilizan a la base? Bueno, la base es un cation, porque como la base es neutra, cuando se protone se transforma en un cation. Los cationes se van a desestabilizar cuando estén conectados a grupos atractores de electrones. Mientras que grupos dadores de electrones, ¿qué van a hacer? Van a aumentar la estabilidad de la base. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a mandar fruta, profe. Ya Mandá está. fruta, dale, vamos. No, cuando la base está desestabilizada es más débil. Me confundo Pero a ver, mucho. para. Wait. De vuelta, cuando hablamos de estabilidad, ¿de qué hablamos? ¿De la base o del ácido conjugado de la base? ¿Qué estamos analizando acá? Al cation. Al cation. Entonces, o analizo la estabilidad del ácido conjugado o analizo la disponibilidad de pares de electrones de la base. ¿Se entendió? ¿Sí?
¿Estamos? Sí, ahí sí. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. No desesperéis. Veamos otro ejemplo. El otro ejemplo es la... vos me habías preguntado el de la paratoluidina, ¿no? ¿Te acordás? Sí, exacto. El No, de la Pero a ver, mira, sí. vamos a ver el de la paratoluidina. La paratoluidina, tenemos que forzar un poco el ejercicio, en el sentido de tratar de mostrar el efecto del sustituyente. La paratoluidina es la parametilanilina. Yo lo que tengo que analizar ahí es el efecto del sustituyente o sobre el par de electrones libres o sobre la base o sobre el ácido conjugado. Para mí, esto como consejo, para mí es más fácil ver en las aminas qué pasa con los electrones libres, más que estudiar el ácido conjugado. El primer análisis que hicimos para mí era más fácil de verlo, ¿ven? ¿O no? Va, no sé. Sí, los electrones bien, es mejor bien. Bueno, analizar. más fácil que ver. Pues miren acá qué hacen. Dibujo la anilina. Acá, ¿qué tengo que hacer? Donde estaba el ciano, ¿qué hago? Borro. ¿Y qué pongo? Metilo. 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 Bien. Pregunto, ¿qué efecto va a tener el metilo? Inductivo. ¿En dónde? Estabilizante. ¿De qué? ¿De cómo? Le cede densidad electrónica al anillo. ¿A quién? ¿Al cómo? Me están tirando un montón de ideas aisladas, por favor. Analizamos la disponibilidad de par de electrones de nitrógeno, asumimos que el nitrógeno cede los electrones por efecto mesomérico en el anillo. Tenemos que analizar las estructuras resonantes. Entonces, ¿a mí cuál me va a interesar de todas las estructuras resonantes? Miren, estoy comparando la anilina con la parametilanilina. ¿En dónde está la diferencia? Acá está la diferencia. Que ¿La va ven? desestabilizando. En esta estructura es donde está la diferencia. Porque en esta estructura acá tengo un metilo y acá no lo tengo. ¿El metilo qué hace? Le cede densidad electrónica al ¿Por qué efecto? inductivo dador. Si cede electrones por efecto inductivo dador, ¿qué está haciendo? ¿Está aumentando la disponibilidad de los electrones o reduciendo la disponibilidad de los electrones? No, aumentando. Aumentando. A ver, si tengo un grupo que desestabiliza a esta carga negativa y por lo tanto a esta estructura resonante, significa que comparado con otro compuesto que no tenga ese grupo en esa posición, este compuesto va a tender a tener los electrones menos deslocalizados en el anillo que el compuesto de arriba, ¿se entiende? El compuesto de arriba va a tener más tiempo, los electrones ¿dónde van a estar deslocalizados? En el nitrógeno y 3 átomos de carbono, ¿lo ven? Acá también, pero en el caso del carbono, cuando el carbono esté en posición, cuando la carga negativa esté en posición para respecto al grupo amino, el efecto dador del metilo va a desestabilizar a esa estructura resonante, haciendo que en realidad el aporte de esa estructura al híbrido de resonancia sea menor que todas las demás estructuras. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que los electrones van a estar menos deslocalizados en el anillo cuando tengo el metilo que cuando no lo tengo. Entonces, si los electrones se deslocalizan menos en el anillo, van a estar más o menos disponibles para ser cedidos para aceptar un protón del medio. Más disponible. Más disponibles, cuanto menos se deslocalicen por resonancia, más fácil va a ser para el nitrógeno cederlos. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? No, ¿Cómo? ¿No? no. A ver, ¿cómo analizamos la basicidad? Basicidad, ¿cómo la podemos explicar? La podemos explicar de varias maneras, pero lo más fácil es la tendencia. Tendencia de una especie química a ceder electrones para formar un enlace covalente con quién?
¿Con quién? Con un Con- protón, con un hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender eso? ¿De qué va a depender esa basicidad? Gracias por la clase de química básica, profe. No, no pasa nada. No, a ver. Yo porque, a ver, pienso, todo esto lo tendrían que ver en la clase, la teórica. Y me Sí. parece que un análisis que no lo hacen. No, la verdad que no, Sí. ni me acuerdo si en química 2 lo vimos tanto así. Profe, La verdad- el profesor de la teoría explicó un montón esto, pero siempre me cuesta. Bueno, a ver, pero bueno, a ver, Se basicidad entonces detuvo ¿con qué mucho tiene en que ver? esto, pero no. Con la disponibilidad de los pares de electrones libres del nitrógeno. ¿Sí? ¿Y la disponibilidad con qué va a tener que ver? Va a tener que ver con que si los electrones se deslocalizan o no por resonancia. Y en el caso de que haya resonancia, que hay grupos que atraen o ceden electrones que puedan afectar a esa disponibilidad de electrones. Porque yo me estoy fijando en el nitrógeno, en los pares de electrones que están acá en el nitrógeno. Pero esos pares de electrones no están quietos, se mueven por resonancia. Entonces, ¿dónde se van a mover más? ¿En el anillo de arriba o en el anillo de abajo? Si yo tengo acá un grupo que enchufa electrones, se van a deslocalizar mejor arriba que abajo. Ujú. Es como que este grupo que está haciendo, empujando electrones para el nitrógeno. ¿Se entiende? Sí. ¿Se ve ahora mejor? Sí, sí. Entonces, el efecto de un grupo dador de electrones, tanto por efecto sigma como por un efecto pi dador, va a ser aumentar la basicidad. ¿Por qué? Porque va a aumentar la disponibilidad de los pares de electrones libres sobre el nitrógeno. ¿Por qué? Ah, ok. Porque va a hacer que los electrones libres se deslocalicen menos en los anillos, entre otras cosas, ¿no? ¿Se ve? En cambio, si tengo un grupo atractor de electrones, va a bajar la basicidad. ¿Por qué? Porque va a reducir la disponibilidad del par de electrones. ¿Se entiende? Chicos, Sí, profe. ¿sí? ¿El resto? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí, sí, sí. Sí, profe. Entré en coma farmacológico, en coma químico orgánico, Inducido. como inducido. Como ¿Qué inducido. opinan? Como inducido. A mí me lo tomaban en el parcial, un ejercicio así para analizar por la basicidad entre varias especies. Y sí. Porque, a ver, esto mismo, ¿para qué nos sirve? Para explicar, por ejemplo, nucleofilicidad. ¿Qué nitrógeno va a ser más nucleofílico? Fíjense que yo estoy analizando la basicidad de Lewis. O sea que en este caso puedo también analizar cuán disponible va a estar ese par de electrones para formar un enlace covalente con un carbono. Fíjense que esto podría ser tranquilamente una pregunta de parcial, pero pensando más que la basicidad ácido, el carácter ácido-base, pensando en la nucleofilia o en la nucleofilicidad de estos compuestos. Tengan en claro que esto puede aparecer. ¿Sí? Profe, entonces, si yo tengo un sustituyente que le cede densidad electrónica por el efecto sigma o por efecto pi, ¿va a ser más básico? Si en un compuesto que es básico presenta algún grupo dador de electrones, va a aumentar la basicidad porque hace que los pares de electrones libres de ese compuesto estén más disponibles. Piensen lo siguiente, si tengo un compuesto que le estoy enchufando electrones, lo voy a hacer más rico en electrones, más pobre en electrones. Más rico. Y si luego más rico en electrones, lo voy a hacer más básico o menos básico. Sí, más básico. Y Profe, en el caso de un halógeno, por ejemplo, porque... ¿Cómo? En el caso de un halógeno. En el caso de los halógenos, guarda
porque en la basicidad lo que se ve es el efecto inductivo, mata mesomérico. En el caso de los halógenos, el efecto inductivo mata el mesomérico. Claro, porque ¿Sí? es atractor. Siempre Sí, sí. actúan como atractores fuertes por efecto inductivo. Sí. Ujú. ¿Sí? En el único caso donde el efecto mesomérico de los halógenos se ve claramente es en el caso de la reactividad para la CEA. Después en todo lo demás gana el efecto inductivo atractor. ¿Sí? Ok. Claro, sí, porque me acordaba de eso, de Sí, por la ejemplo, CEA y sí. Lo mismo que estamos estudiando acá para bases, que lo podemos aplicar a los fenoles, ¿no? sí. ¿Lo vieron con los fenoles? No. No, hizo mucho hincapié con el nitrógeno, el profesor. Bueno, pero lo mismo podrían analizar con el fenol. Los fenóxidos, o sea, la base conjugada de un ácido, se estabiliza, es un anión, se estabiliza por resonancia. En esos casos, ¿qué va a pasar? Si tengo un anión, ¿quién lo va a estabilizar más? ¿Un grupo que cede electrones al anión o que le saca electrones al anión? Saca electrones. El que le saca electrones. O sea, un grupo que atrae electrones estabiliza el anión a la base conjugada del ácido. Por lo tanto, desplaza el equilibrio hacia la formación de la base conjugada, desprotonando al ácido. ¿Se entiende? Al revés. En el caso de los ácidos, los grupos atractores estabilizan a las bases conjugadas y por lo tanto aumentan la acidez. En el caso de las bases, los grupos atractores atraen electrones del nitrógeno, reduciendo su disponibilidad y por lo tanto bajan o reducen la basicidad. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ver si nos queda alguno más. Yo creo que no nos quedó prácticamente ninguno. Hay algunos... bueno, acá tienen el caso de la acidez. Quiero que esta la van a analizar ustedes. Dice el 22. Compare la acidez de los siguientes fenoles. Fundamente su respuesta. Dice el fenol para nitrofenol y para metoxifenol. Lo que quiero que hagan, esto lo van a hacer ustedes, porque hoy estuvieron medios vagonetas. Y lo que quiero que hagan es lo siguiente. Esperen un cachito. Bien. Tengo el fenol. Vamos a analizar. Cuando tenemos ácidos, en vez de analizar a la base conjugada del ácido, ¿a quién analizamos? Para analizar la acidez, ¿un ácido qué es? Un ácido es una sustancia capaz de de ceder ceder protones. protones en solución acuosa. Entonces, ¿cómo podemos analizarlo al ácido? Al ácido vamos a analizar analizando la estabilidad de la base conjugada del anión. Cuanto más establecido el anión, más se va a disociar. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, Sí. vamos a ver un ejemplo, copiando como molde lo de acá. Yo les voy a hacer un solo análisis, que es el del fenol. El fenol y el paranitrofenol. Lo que tenemos que analizar entonces, ¿qué es? No tengo que analizar el fenol en sí. Lo que tengo que analizar, ¿qué es? Su Base conjugada. base conjugada, es decir, el fenol que tiene dos pares de electrones libres pierde un protón y se transforma en un anión, en oxígeno con carga negativa. Entonces, cuando la carga negativa de ese nitrógeno ahí, 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 ahí. Lo que vamos a tener en este caso, entonces, ¿qué va a ser? La deslocalización del par de electrones de la carga negativa, lo mismo, fíjense, lo mismo que hicimos para la base, para la amina,
pero ahora con la base conjugada del fenol, el fenóxido. ¿Lo ven? ¿Lo ven todos? Sí, ¿Chicos? profe. Bien. Entonces, ¿qué analizamos? En este caso, analizamos la capacidad de esta especie de perder un protón, menos protón. Pierde un protón por acción de alguna base y se transforma en el fenóxido. Analizamos la base conjugada. ¿Qué es lo que tenemos que analizar entonces acá? Yo tengo que comparar el fenol con el paranitrofenol. Y hay que hacer las estructuras resonantes también del otro y ver. Sí. No puedo decir nada hasta que no compare las estructuras resonantes del otro par. Siempre que analizamos acidez y basicidad, analizamos pares de compuestos. Entonces yo tengo que analizar la base conjugada del fenol con la de... Teníamos que comparar varios. Teníamos parametoxifenol y paranitrofenol. Yo voy a hacer la del parametoxi, nada más, porque es más fácil, porque no tengo que dibujar estructuras resonantes. Acá. ¿Qué voy a poner en el parametoxi? Voy a poner acá. O-metoxi, tengo un O-metilo. Ahí. 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 Oxígeno, 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 oxígeno. Bien. ¿Qué puede ocurrir acá? El oxígeno tiene dos paraelectrones libres. Si al lado tengo una carga negativa, ¿qué puede haber? Resonancia. Si acá al lado tengo una carga negativa y acá tengo pares de electrones libres, ¿qué puede haber ahí? ¿Atracción de cargas o repulsión de cargas? Repulsión de cargas. ¿Cuál es el efecto del grupo? Ahora una repulsión de cargas porque tengo pares de electrones libres que están adyacentes a un carbono con un orbital P que está lleno. Entonces ahí hay una repulsión de cargas. O dicho de otra manera, yo podría dibujar mediante estructuras resonantes, podría dibujar que el efecto del grupo nitro, perdón, el grupo del grupo metoxi, pero a la inversa. En vez de mostrar la deslocalización de los pares de electrones libres del oxígeno, podría mostrar que los pares de electrones libres de ese oxígeno se deslocalizan un cachito. Ahí. Ahí, ¿no? ¿Podríamos dibujar esos movimientos de electrones? ¿Sí o no? También arriba también habría una opción. ¿Cómo? ¿Qué voy a generar acá? A ver, vamos a ver. ¿Cómo quedaría la estructura resonante? Me queda simple acá. Acá me queda doble. Acá me queda simple. Acá me queda doble. Acá me queda carga positiva sobre el oxígeno. Está bien, completé el octeto. Pero me queda una carga negativa acá. ¿Qué muestro ahí? También la repulsión. Repulsión de cargas de igual signo. ¿No? Cargas de igual signo, adyacentes se repelen. Sí. Por lo tanto, si tengo un grupo dador de electrones, ¿va a estabilizar al anión o lo desestabiliza? Lo desestabiliza. Por lo tanto, ¿qué ácido es más fuerte?
¿El fenol o el parametoxifenol? El fenol. El fenol va a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque como su base conjugada es más estable, se va a disociar más fácilmente. El parametoxifenol tiene una base conjugada menos estable porque el grupo metoxi, al ceder electrones al anillo, desestabiliza el anión, desestabiliza la base conjugada. Por lo tanto, este ácido tiende a disociarse menos. ¿Lo ven? ¿Se ve? Chicos, Sí, ¿se profe. entendió? Sí, Ojo, profe. por favor, acá es importante que no la fijen, ¿eh? Estamos analizando ácido, base conjugada, no estamos analizando el ácido. Para referirme a la acidez del ácido, tengo que analizar la estabilidad de la base conjugada. ¿Ven? Entonces yo digo, como la base conjugada de fulanito es más estable que la de sultanito, sultanito es más ácido que fulanito. ¿Lo ven? Yo no hablo de fulanito, hablo de su base conjugada. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, hagan lo mismo, pero con el paranitrofenol. O sea, analicen el paranitrofenóxido fenolato para ver cómo se estabiliza. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Esperen un cachito que ahí les busco algo. Esperen un momento. Esto es propiedades físicas y químicas de compuestos orgánicos. Bien. Ahí les paso por chat. Hay un video, ¿sí? Donde hablo un poco de la diferencia de estabilidad de distintos ácidos, de distintos fenoles, y analizo la estabilidad de la base conjugada y el efecto de los sustituyentes sobre la estabilidad. Hagan el análisis con el fenol y revisen las estructuras resonantes que aparecen en el video. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Sí, Bien. profe. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. A meterle pilas, vamos. El lunes, ¿no, profe? El lunes nos vemos, sí. Clase de consulta para que quiera. Gracias. Nos vemos. Chao, profe. Gracias. Nos vemos. Buena semana.